Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por lo bueno que eres, Señor. Qué bendición estar en tu casa. Gracias por la alabanza, gracias por el tiempo que pudimos tener. Te pedimos, Señor, que tú, Señor, sigas sobrando en nuestra vida. Te damos gracias por lo que hemos comenzado hoy, Señor, en el grupo de alabanza. Te agradecemos por ello, Señor. Te pedimos que, Señor, tú sigas sobrando en nosotros como grupo. Señor, que bendigas a la iglesia. Y, Padre, que en este día que vamos a estudiar tu palabra, que seas tú el que, Señor, toque esta palabra, tome esta palabra y la aplique a nuestra vida, Señor, que podamos aprender de lo que tú quieres enseñarnos. Y mi Dios, gracias por lo bueno que eres, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda que los viernes hemos empezado el discipulado, véngase a las 7, discipulado que hemos empezado, ¿verdad? El nivel 101. Venga, porque la meta es que usted aprenda cómo dar el discipulado y luego lo pueda dar después a un grupo, a un segundo grupo. Así es que venga. Es un tiempo donde podemos hacer preguntas, sacar inquietudes, poder aprendernos con nosotros. El viernes empezamos, avanzamos un poquito porque realmente hay mucha pregunta que surge y eso es lo bueno, ¿verdad? Que podamos hacer preguntas y poder clarificar cualquier duda que tengamos. Vamos a ir a Santiago capítulo 1, por favor. Estamos en el libro de Santiago estudiando este libro que es maravilloso. Decíamos al principio que Santiago es la carta que ha sido criticada. Porque Santiago, Martín Lutero le llamaba la carta de paja, porque él comparaba la carta de Romanos, donde habla de la fe, que somos salvos por la fe, pero Santiago se va al otro lado, y Santiago agrega el hecho de que nosotros podemos decir que tenemos fe, pero la fe sin obra, dice Santiago, es muerte. Es decir, yo puedo decir que tengo fe, pero eso es muy teórico. Para Santiago, si yo digo que tengo fe en Dios, eso tiene que manifestarse o mostrarse en el día a día de mi vida. Y veíamos el domingo pasado en el versículo 2, que dice Santiago que tenemos que tener la actitud correcta cuando estamos pasando problemas difíciles. Todos reaccionamos de una diferente manera cuando estamos en problemas. Hay gente que se congela cuando hay un problema, hay gente que se asusta, hay gente que se enoja, hay gente que se ríe incluso de nervios. Y hay gente que reacciona de maneras que uno no esperaría que una persona reaccionara. Yo me recuerdo que una vez estaba al frente del hospital judío, estaba esperando a mi esposa y una muchacha creo que no se fijó y le pegó a un carro, al carro que estaba enfrente. El carro estaba esperando para entrar al estacionamiento del hospital y esta muchacha creo que iba distraída y le pegó. Y no le pegó realmente muy fuerte. El otro carro cuando sintió el golpe pues avanzó un poco y la muchacha en el susto que le pasó, en lugar de apretar el freno, apretó el acelerador al fondo y salió disparada y le pegó a un árbol que estaba ahí, o sea, destruyó el carro. El carro no le había pasado nada, entonces ella reaccionó de una manera incontrolada, o sea, no supo cuál era el freno y ella apretó el acelerador al fondo y se estrelló en un poste. O sea que cualquier persona puede tener diferentes reacciones cuando estamos en problemas, pero Santiago dice que tenemos que tener el gozo. Esa es la actitud correcta cuando estamos en problemas. Y el gozo no es alegrarse, simplemente estar confiados en que Dios va a hacer algo diferente. Pero en el versículo 3, que lo tocamos un poquito el domingo pasado, Santiago empieza este versículo diciendo sabiendo. Y cuando la Biblia habla de saber, no habla de conocimiento simplemente, sino que habla de que uno tiene que tener la práctica. Para Santiago no se trata de uno saber, tener conocimiento de las cosas de Dios, sino realmente tener el acercarse y tocar las cosas. Es como que usted ve algo y ve el rótulo que dice no tocar. Y usted, aunque vea que dice no tocar, usted va y lo toca para ver si realmente es lo que está diciendo el rótulo, es verdad. Eso es lo que dice Santiago. Cuando uno vea las cosas de Dios, tiene que ser curioso. Tiene que ir y probarlo. No es que te digan las cosas, es que tienes que ir y probar si realmente lo que se están diciendo es cierto, ese conocimiento por experiencia. O sea, es saber realmente que lo que se están diciendo es real o no es real. Entonces, muchas veces, cuando pasamos por pruebas, por crisis en nuestra vida, esas pruebas nos van a demostrar qué tan fuerte, qué tan real es la fe que decimos que tenemos. El Señor Jesús contó una parábola, y no lo vamos a tratar ahorita, pero en esa parábola el Señor es la parábola del sembrador. Dice que el sembrador salió a sembrar. Y la palabra dice que algunas personas tomaron con gozo, pero cuando vinieron los problemas, las dificultades, se murió simplemente la planta que había nacido porque los problemas la ahogaron. A otros dice que nacieron entre piedras, vinieron la crisis o la abundancia, la bienaventuranza en la vida de la persona y simplemente se olvidó por los afanes de la vida. Es decir, cada persona
Cada uno de nosotros necesitamos tocar, experimentar realmente si lo que la Biblia dice es realmente cierta o no. Entonces Santiago dice en el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Decíamos el domingo pasado que uno de los versículos que nos muestra el propósito de Dios en nuestra vida es Romanos 8, 28 y 29. Y sabemos que Romanos 8, 28 dice que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, aquellos cuyos sus propósitos son llamados, porque a los que antes conoció, dice, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea primogénito entre muchos hermanos. Entonces, el propósito de Dios en nuestra vida es que lleguemos a ser igual a Jesucristo. Y eso significa, hermano, que en nuestra vida van a haber problemas que muchas veces Dios va a usar para acercarnos a ser realmente como Dios quiere que seamos. Ahora, en el versículo 3, es interesante que Santiago dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y Santiago lo que nos quiere enseñar aquí en este versículo es que realmente muchas veces Dios quiere que entendamos que la fe nuestra va a ser probada de una manera u otra. Fíjense que es interesante, en la Biblia la palabra tentación y la palabra prueba es la misma palabra, es exactamente la misma. Simplemente que lo que hace la diferencia en la aplicación de la palabra o en la traducción de la palabra es de dónde viene. Porque Dios nos prueba para saber qué tan fuerte nuestra fe está en Él. Satanás nos tienta para hacernos dudar de la fe que tenemos en Dios. O sea, el propósito es totalmente diferente. Dios quiere fortalecernos, Satanás quiere realmente botarnos. Entonces dice la palabra aquí que dice sabiendo que la prueba, cuando hablamos de prueba aquí, la figura que se usa muchas veces es cuando alguien va a probar el oro como metal. Dice que lo meten a un fuego muy fuerte y ese fuego va a producir que aquello que no es oro se empieza a quemar y eso se llama escoria. Esa escoria o esa costra que se forma, cuando el que trabaja con el metal ve eso, empieza a golpearlo hasta que se cae y deja solamente el oro puro. Entonces lo que Dios dice, en la prueba lo que yo voy a hacer es meterte en el fuego para saber de qué realmente estás hecho. Porque es fácil decir que no cree en Dios cuando las cosas están bien. ¿Cómo uno admira, por ejemplo, el caso de Esteban? ¿Cómo uno sabe que Esteban era un hombre que amaba a Dios? Porque cuando Esteban estuvo en la prueba, Esteban supo mantenerse fiel a Cristo, a pesar de que lo estaban amenazando con matarlo. A pesar, dice la Biblia, que la gente que estaba alrededor de Esteban en Hechos capítulo 5 y capítulo 6, dice que cuando Esteban estaba siendo apedreado por la gente que estaba ahí, Esteban dijo, Señor, no les tomes en cuenta lo que está pasando. Y Esteban dijo, he visto los cielos abiertos, he visto al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios el Padre. O sea, Esteban en ese momento estaba demostrando de qué estaba hecha su fe. A pesar de que lo estaban apedreando, Esteban demostró el mismo carácter que tenía Jesús. Cuando usted y yo estamos en problemas, ahí donde se muestra de qué realmente estamos hechos. Porque mire, una cosa es creer que Jehová es mi pastor y que nada me faltará. Una cosa es creer eso. Y una cosa muy diferente, creer eso cuando no hay dinero en el banco. Es muy diferente creer que Dios sana, como dice la Biblia en Isaías 53, que por su llaga fuimos nosotros sanados. Es diferente creer eso a cuando yo enfrento una enfermedad en mi vida y veo que Dios no me sana. Seguí creyendo que Dios es fiel a pesar de que Dios no me está sanando. Es diferente creer que todo el oro y la plata le pertenece a Dios y que Dios suple nuestras necesidades cuando estoy sin trabajo y no aparece trabajo. Yo sigo creyendo que Dios es fiel. Yo me sigo manteniendo a pesar de que las cosas no están marchando como yo quiero. O sea, Dios me está probando. Dios quiere saber qué va a salir de mí. Dios quiere solamente que demostremos cuánto realmente tan fuerte es la fe realmente que tenemos. En 2 Timoteo capítulo 1, versículo 12. Vea lo que dice el apóstol Pablo. Pablo había sido formado por Dios a través de las diferentes circunstancias que había pasado. Recuérdense, Pablo muchas veces dice que fue apedreado varias veces por los judíos, 39 azotes les daban. Y no era un azote con algo liviano, era un azote realmente que tenía fuerte y que hacía daño en el cuerpo de la persona. Pero miren lo que dice Pablo en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 12. Dice, por eso estoy sufriendo aquí en prisión, pero no me avergüenzo de ello,
Porque yo sé, o sea, yo tengo la convicción en quien he puesto mi confianza y estoy seguro completamente de que Él es capaz de guardar lo que le he confiado hasta el día de su regreso. Es decir, estoy confiado de que a pesar de que las cosas no estén pasando bien, mi fe no se mueve en ese Dios que yo estoy creyendo. Entonces, Dios quiere que entendamos que la prueba realmente de nuestra fe va a producir paciencia. Y es interesante porque cuando habla aquí de producir paciencia, fíjense que es interesante, en Mateo se nos habla, hay un versículo que muchos interpretan como que espere la salvación, pero ese versículo en Mateo 25, dice que el que persevere hasta el fin será salvo. Pero es interesante que la palabra perseverar en ese pasaje es exactamente la misma palabra que usa Santiago aquí para paciencia. Y la palabra paciencia, lo que tiene que ver, está formada realmente por dos palabras. Una palabra que significa bajo y otra palabra que significa permanecer. Es decir, que cuando usted está teniendo paciencia, paciencia es sentirse tranquilo a pesar de que estoy siendo presionado, a pesar de que alguien me está poniendo el pie encima, a pesar de que las cosas se me están aplastando, a pesar de que siento que ya no puedo ni respirar, a pesar de que siento que ya no puedo más, a pesar de que siento que las cosas no deberían de suceder como están sucediendo, a pesar de todo eso, yo sigo teniendo confianza en Dios. La paciencia, hermano, solamente se aprende cuando uno pasa por la prueba. No hay otra forma. O sea, cuando nosotros pedimos a Dios paciencia, tenemos que pasar por la prueba cualquiera que sea. Y recuérdese, nosotros no podemos estandarizar el tipo de circunstancias que va a pasar en nuestra vida. Hay personas para los cuales tienen una lucha, por ejemplo, por decir una cosa, con el alcohol. Hay gente que lucha con el alcohol. Hay gente que a pesar de haber conocido a Cristo sigue luchando con el alcohol. Y usted dirá a lo mejor, bueno, esa persona es débil porque no puede dominar el problema del alcohol. El problema está de que usted nunca ha luchado con el alcohol. Usted no sabe cuál es la lucha fuerte de esa persona. Y posiblemente para esa persona la mentira o el chisme no sea un problema. Porque esa persona tiene un carácter que no le gusta ese tipo de cosas, pero le lucha con el problema del alcohol. Hay gente que lucha con el problema del cigarro. Y es una prueba para ellos, cada vez que tienen que enfrentar ese tipo de situaciones. O sea, cada uno de nosotros tiene una situación diferente con la cual estamos luchando. Dios no quiere que me compare con otros. Dios quiere que yo entienda cuál es el propósito de Dios en mi vida. ¿Qué es lo que Dios quiere sacar realmente de mí en esta situación que estoy pasando? Cada uno va a ser probado de acuerdo a lo que Dios sabe que tenemos que cambiar. Aquello en lo cual me confronta es aquello que Dios sabe que yo tengo que madurar. Entonces, cuando habla de paciencia, lo define como firmeza y valor que nos ayuda a resistir con valentía. O sea, no se trata de decir, bueno, ya no se puede hacer nada. No, se trata de tener realmente la confianza en que en algún momento Dios va a hacer un milagro en mi vida. Entonces, la confianza o la paciencia es el contrario a la cobardía. Vea lo que dice 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7. 2 Timoteo 1:7. Porque fíjese, estar pacientemente esperando a Dios no significa que yo voy a estar siendo dominado por el miedo y que por eso no hago nada. Por eso dice 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7. Vean lo que dice por favor ahí. 2 Timoteo capítulo 1, en el versículo 7. Dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y de timidez, sino de poder, amor y autodisciplina, o amor propio, dice la Reina Valera. Es decir, Dios me ha dado la capacidad espiritual de enfrentar las situaciones. Pero recuérdese, cuando yo enfrento una crisis en mi vida, yo decido cómo voy a reaccionar. Yo decido cómo voy a reaccionar. O sea, yo no puedo echar la culpa a otra persona de cómo estoy reaccionando. Yo siempre he dicho que la vida es como un piso donde hay muchos cuadros. Usted y yo somos responsables del cuadro donde estamos parados. Imagínese, por ejemplo, que en un momento determinado usted está en su cuadro parado y llega una persona y le empieza a gritar, a ofenderlo. Ahora, ¿es que tiene usted realmente como ser humano la capacidad de cerrar la boca a esa persona? No. Usted no tiene la capacidad de cerrar la boca a esa persona. ¿Qué es lo que puede entonces qué lo podemos hacer usted y yo en ese momento cuando alguien nos está gritando? ¿Qué podemos hacer? Que esté bajo nuestro control. No me puedo callar. ¿Qué más puedo hacer? ¿Perdón? Leer la Biblia, ¿qué más?
defender, dice, ¿qué más? Me puedo ir, hermano. Me puede decir, ¿sabes qué? No me interesa lo que estás diciendo, me estás ofendiendo y me voy. Yo no puedo cerrar la boca. Yo sí puedo defenderme, yo sí puedo ignorarlo, yo sí puedo irme y decir, ¿sabes qué? No quiero hablar contigo porque me estás ofendiendo. Cuando te calmes, hablamos. Pero esa es mi decisión. Entonces, cuando Dios me está metiendo en la crisis, Dios me hace responsable de la decisión que voy a tomar. Cuando Esteban estaba siendo apedreado, Esteban pudo haberle dicho, Señor, pues espérate, tú me llamaste para el ministerio y esta gente me está apedreando, ¿por qué no los consumes en este momento y les mandas un rayo? Esteban decidió callarse, simplemente dar testimonio de la obra de Dios y hacer las cosas como Dios quería. Cada uno es responsable de las decisiones que tomamos. Por eso dice, otra vez, versículo 3 de Santiago, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Cada vez que Dios permite que se pruebe mi fe, lo que Dios espera como resultado es la paciencia. Es decir, que lo que Dios está buscando que se transforme en mi vida es mi carácter. No mi teología, es mi carácter. Porque mire lo que dice en el versículo 4. Ya cuando se produjo la paciencia, dice, mas tenga la paciencia su obra completa. Es decir, Dios quiere que la transformación que Él va a hacer en mi vida sea completa, que no quede a medias. Si yo me quedo a medias, Dios va a hacer otras cosas para poder transformarme. En Santiago capítulo 2, versículo 17. Santiago capítulo 2, versículo 17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta. Es decir, es en la crisis donde yo demuestro que tan fuerte es la fe que yo digo tener. Ahí, hermano, y usted se da cuenta, cuando Dios prueba mi fe, ahí se quedan a un lado denominaciones, teologías, todo se queda atrás. Todo lo que usted y yo creemos se queda a un lado porque no sirve en ese momento que estoy en la prueba. En ese momento queda solamente Dios y yo. Fíjese, por ejemplo, David, no sabemos cuándo, David escribió el Salmo 23. Y en el Salmo 23 David escribe que Dios es un Dios bueno, que cuando vaya en el valle de sombra, Dios va a estar conmigo. Pero más adelante, cuando David comete el error de ser influenciado por Satanás para hacer el censo, y Dios confronta a David. Dios confronta a David y le dice, oye, estás siendo orgulloso, porque estás poniendo tu confianza en la cantidad de militares que tienes en tu ejército y no en mí. Y Dios se enoja tanto que le dice a David, bueno, te voy a dar dos opciones. O caes en manos de sus enemigos o caes en manos mías. O sea, Dios, a pesar de que David pueda haberle dado cualquier excusa, Dios rechaza las excusas de David y le dice, tienes que escoger. O te castigan los enemigos o te castigo yo. Y David, conociendo a Dios, le dice, Señor, mira, yo sé que tú eres bueno. Prefiero mejor caer en tus manos porque tú eres un Dios misericordioso. ¿Y qué es lo que hace Dios? Empieza a matar a la población. Y un momento que David se da cuenta que Dios, ese Dios amoroso que David conoce, en este momento está enojado con él y empieza a matar a la población. Y David entonces le dice a Dios, Señor, mira, yo pequé contra ti. En esa prueba David conoció una esfera de Dios que David no conocía. Porque David sabía que Dios es un buen pastor y que como buen pastor te guía por los valles de sombra de muerte. Pero en este momento David está conociendo una etapa diferente de Dios como pastor. Cuando tú decides irte por el camino equivocado, Dios aplica su vara y su callado. Con la vara te castiga y con el callado te llama para que vengas al mismo lugar donde Él te quería que estuvieras. Entonces, muchas veces en la prueba es el único momento, es la única escuela en que usted y yo podemos aprender lo que realmente Dios quiera. Hermanos, en un grupo de discipulado, uno puede aprender teoría. Por ejemplo, yo puedo creer que Dios sana, pero si a mí nunca me ha sanado, eso es teoría. Si usted me dice que Dios provee, pero a usted nunca Dios le ha provisto, eso es teoría. Es como aquel que dice que Dios salva y nunca ha tenido un encuentro con Cristo y no es salvo. Es lo mismo. Dios espera que mi fe sea puesta a prueba en el momento en que enfrento una situación diferente. Y en Jeremías capítulo 18, vea conmigo por favor, Jeremías capítulo 18. En este pasaje el Señor nos muestra que a veces o casi siempre la prueba es la única manera en la que usted y yo podemos realmente cambiar
y hacer las cosas a la manera de Dios. Porque muchas veces cuando las cosas van bien, nosotros pensamos que como todo está bien, yo también estoy bien con Dios. Y a veces la prueba lo que hace es sacudirme. Jeremías capítulo 18. Vean lo que dice el Señor en este pasaje. Versículo 1. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí, dice Jeremías, a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, estaba trabajando con el barro. Y la vasija, dice, y descendí a la casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o casa de Israel, dice Jehová. Y aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Hermano, muchas veces el alfarero tenía que hacer la vasija, y en el momento que había un desperfecto, lo destruía y volvía otra vez hasta que le quedaba de la forma que el alfarero quería que la vasija quedara. Es lo mismo con Dios. Si Dios me quiere llevar a que yo sea la imagen de Jesús, Dios va a ir quitando en el proceso todo aquello que estorbe. Y una de las cosas en las cuales más Dios se enfoca es en el carácter. Porque fíjese, no es lo mismo ser honesto que tener carácter. Y déjeme poner un ejemplo. Hace tiempo en uno de nuestros países, una pareja estaba comprando pollo, en una venta de pollo cualquiera. Y resulta que en un momento determinado le entregaron a la pareja una bolsa con el pollo supuestamente. Y resulta que ellos se fueron con la bolsa de pollo caminando y llegaron al parque. Pusieron la manta para sentarse para tener su picnic. Y resulta que cuando abren la bolsa no había pollo, sino que había dinero. Parece que la persona que le estaba vendiendo el pollo se equivocó y en lugar de darles la bolsa con pollo, les dio una bolsa con el dinero de la venta de ese día que iban a depositar al banco. Esta persona se sintió emocionada por lo que había pasado, pero se pusieron de acuerdo con su pareja de regresar el dinero porque no era de ellos. Fueron a la tienda de pollo y cuando llegaron le dicen piden hablar con el dueño y le dicen, mire, nos dieron de equivocación esta bolsa con dinero. Entonces venimos a regresarla porque realmente sabemos que ustedes han trabajado fuerte por este dinero y pues queremos que usted lo tenga. Entonces cuando el dueño ve el dinero, se alegra, pues lógico, y le dice, oiga, muchas gracias. Me doy cuenta que todavía hay gente honesta en este mundo. Y le dice, oiga, estoy tan agradecido por lo que usted hizo, que tengo un primo que es de la cadena de televisión aquí, que está cerquita, como a 2 cuadras. Yo ahorita le voy a dar a mi primo para que venga y que los entreviste, para que la gente vea que todavía hay gente honesta. Entonces la pareja empezó a insistirle, a decirle al dueño de la venta de pollo, decirle, oiga, déjelo así mejor, ya nosotros tenemos otras cosas que hacer, no tenemos tiempo. Y entonces, pero el hombre insistía. No dice que ustedes son unas personas tan honestas que de estas personas es muy difícil encontrar aquí en la ciudad. Era tanta la insistencia de este vendedor de pollo, del dueño de la venta de pollo, que en un momento determinado el muchacho agarra al vendedor de pollo y lo llama aparte. Le dice, mire, estamos agradecidos porque usted quiere hacer un reconocimiento público, pero es que hay un problema. Es que ella no es mi esposa. O sea, ¿es honesto? ¿Cuánto le daríamos un 100 a esta persona por ser honesto? Claro que sí. Pero es un adúltero. O sea, la honestidad es una cualidad buena, pero la fidelidad a tu pareja demuestra tu carácter. Dios no está interesado en lo que hacemos en público, si eso no está basado en lo que es mi relación íntima con Dios en lo privado. ¿Sabe cómo yo me transformo en lo que Dios quiere? Pasando tiempo en la palabra. Si usted es de los que vienen solamente el domingo y se conforma con lo que recibe el domingo, eso es muy poquito. Eso es muy poquito. Si usted come, y usted y yo comemos, así como comemos cuando salimos de vacaciones y comemos de todo, y engordamos, bueno, así Dios quiere que nos engordemos con la palabra. No los problemas más grandes y que Dios reclame en la palabra es, mi pueblo perece porque no tiene
Conocimiento. O sea, ¿cómo yo puedo vivir como Dios quiere si no conozco la palabra? Mira, hermano, yo le voy a dar un consejo. Yo veo a muchos pastores en internet, pero uno tiene que tener mucho cuidado con lo que escucha. Mucho cuidado. Porque hay pastores que dicen cosas que no son ciertas. Usted tiene la responsabilidad de la palabra. Hay gente que cree cosas que no son bíblicas. Y usted dice, no, pero es que ese pastor, hermano, usted no conoce ese pastor. Usted lo conoce porque usted lo ve predicando en internet. Pero usted no lo conoce. Usted no sabe realmente cómo es esa persona en su día a día. Usted no sabe. Usted sabe la persona que aparece ahí al frente, pero usted no sabe. No sabe cómo es su vida. Yo les contaba de un pastor que conocí, que cuando yo lo conocí aquí en Montreal me impresionó la manera de hablar de él. Era una persona tan carismática. Su iglesia tenía como 5,000 personas en Estados Unidos y él vino a una conferencia acá a una iglesia. Y cuando hablamos con él, mira, impresionante. Impresionante. Uno decía, wow, qué tremendo. Pero resulta que como al mes de que él había estado acá en Montreal dando la conferencia, él regresó a su iglesia. Y yo no sé cómo fue la cuestión, pero la cosa es que de esa iglesia avisaron que el pastor estaba en disciplina. Y decía, pero ¿cómo que está en disciplina? Pues este hermano es tremendo. O sea, su predicación que es tremenda, su carisma, todo. Su ministerio grande. Bueno, resulta que uno de esos días, después de que él regresó de aquí de Montreal, llaman al teléfono de casa del banco. Y el del banco le dice a la esposa, bueno, la esposa respondió el teléfono y le dice, oiga, le dice, ¿está su esposo? Porque ya los conocían. Dice, no, mire, mi esposo no está. Dice, ¿hay alguna necesidad? Le dice el del banco, mire, sí, dígale a su esposo que ya el préstamo que él hizo de $25,000 ya fue aprobado, que lo puede pasar a buscar más tarde. Entonces ella dice, pues, ¿cómo que préstamo de $25,000? ¿Y eso cuándo lo hizo? Entonces ella no dijo nada. Ella no dijo nada, sino que le dijo al del banco, mira, te voy a dar el número de mi esposo, llámalo mejor directamente a él para que él vaya a sacar dinero. Ella en ese momento llama a los ancianos de la iglesia. Le dice, mire hermano, aquí está pasando algo raro porque mi esposo es un préstamo y yo nunca me di cuenta de ese préstamo. Y yo sé que él hoy sale a unas conferencias a tal lugar. Entonces dice, ¿por qué él hizo un préstamo de $25,000 si él no necesita dinero para ir a esas conferencias que va a ir a dar a otro país? Resulta que ella y los ancianos se van a la iglesia, al parqueo, y están ahí esperando cuando a las 3 de la tarde justo llega el pastor con su secretaria a retirar los $25,000 de préstamo. Y en ese momento lo agarraron y lo pusieron en disciplina. Lo pusieron como trabajando en lo administrativo, porque querían ayudar realmente que el matrimonio se restaurara. Después de un mes de estar trabajando en la iglesia, así administrativo, un día desapareció con la secretaria. Lo que yo veo en público muchas veces no es lo que hay adentro. Cuando Dios me confronta, Dios quiere sacar lo que hay adentro, hermano. Porque pararse aquí al frente, predicar es bien fácil, hermano. Para algunos es muy fácil. Hacerlo, aparentar delante de las demás personas, es fácil. Pero Dios cuando me mete en prueba, lo que quiere sacar es lo que hay realmente adentro. Lo que es mi carácter. Lo que nadie puede ver. Lo que la gente, solamente la gente que me conoce. Mire, por ejemplo acá. Usted y yo nos vemos guapos y todo lo que quiera. Pero aquí a todos los que somos varones, quien nos conoce realmente es la esposa. Es la esposa. Porque ella ha pasado momentos que nadie más ha pasado. Usted ve a las hermanas aquí guapas y todo lo que quiera, pero el que las conoce es el esposo. Es el esposo. Es el que sabe cómo ella se comporta allá, porque usted la ve acá que dice, ay hermanito, y todo cariño. Pero usted no sabe cómo es esa persona cuando está en la intimidad, cuando nadie te ve. Entonces Dios lo que hace cuando nos mete a la prueba es, Dios quiere sacar lo que realmente hay adentro. Por eso, otra vez, en Santiago capítulo 1, en el versículo 3, el Señor empieza a decirnos que lo que Dios quiere probar es mi fe, para que yo realmente muestre de qué realmente estoy hecho. Sabiendo, dice, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Fíjense, yo no voy a probar cuánto conozco de Biblia, yo voy a probar mi fe. Y esa fe va a producir la paciencia. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa. La palabra completa significa que Dios lo que quiere es algo que esté completamente terminado.
Es decir, Dios va a hacer todo lo que sea necesario para que lleguemos a hacer lo que Él quiere que seamos. Y por alguna razón, Dios cuando repite una y otra vez lo mismo, es porque Dios está realmente decidido a lograr las cosas. Porque vea lo que dice en el versículo 4. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa. La palabra completa significa algo que no le falta nada. Y en Mateo capítulo 5, vaya conmigo por favor, Mateo capítulo 5, en este pasaje, Mateo capítulo 5, es interesante cómo el Señor en este pasaje específicamente, versículo 43, el Señor nos enseña lo que Él considera algo perfecto. Porque usted y yo digamos, bueno, yo nunca voy a ser perfecto, porque perfecto solamente es Dios. Perfecto solamente aquella persona que no tiene pecado, pero vea cómo Dios considera la perfección. Mateo capítulo 5, versículo 43. Versículo 43 dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo, y aquí Jesús dice tres cosas importantes. Número 1, versículo 44 dice, Jesús lo primero que nos enseña es que una persona perfecta es el que ama a aquellos que aún le hacen daño. Dios quiere que nosotros como perfectos amemos a aquellas personas a pesar de que nos han hecho daño, a pesar de eso. Porque la lógica del mundo es, el que te hace daño, aborrécelo, ódialo. Dios dice, no. Si tú eres perfecto, como yo lo veo, la perfección, tienes que amar a esas personas a pesar de que no se lo merezcan. Vea lo que dice el versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que los maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y usted va a dar cuenta que al final Dios va a decir que eso es una muestra de la perfección. Número 2, versículo 45. Dios quiere que si somos perfectos tenemos que tratar a todos por igual. Nadie es más valioso que otros en la iglesia, hermano. Nadie. O sea, Dios detesta el racismo espiritual. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Sí, hermano, yo no puedo tomar la actitud de hacer diferencia de una persona a otra. En una iglesia como la nuestra, donde venimos de tantas denominaciones, no podemos hacer diferencia cuando decimos, es que este no es de mi denominación. Es que este no cree lo mismo que yo. Hermano, todos tenemos muchas veces opiniones diferentes, pero tenemos que concentrarnos en aquellas cosas que son importantes y que nos unen. Por ejemplo, si yo le preguntara a usted, ¿qué cosas nos une realmente como iglesia? Número 1, cosas que no se pueden negociar. Esta es la palabra de Dios. Usted no puede negociar eso. Esta es la única palabra de Dios. Número 2, Dios es trino, Dios Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo, eso no se puede negociar. Cristo es el único medio de salvación, eso no se puede negociar, son cosas que nos unen. Son cosas que nos unen. Podemos tener diferencias, pero tenemos que enfocarnos en las cosas que nos unen y tenemos que tener el carácter de Dios de tratar a todos de la misma manera. Versículo 47. Dios lo que quiere en estos versículos es que no debemos de comportarnos como aquellos que no son cristianos. Dice, si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacen de más? ¿No hacen así también los gentiles? O sea, si yo empiezo a hacer selección de con quién me voy a llevar y con quién no, eso es lo que hacen los que no conocen a Cristo. Pero el versículo 48 dice, sed pues vosotros, ¿qué dice? Perfectos. Sed ustedes perfectos, o sea, cabales. Es la misma palabra. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que esté en los cielos es perfecto. O sea, Dios no me va a decir que está transformando hasta que sea perfecto si eso no fuera posible en esta vida. Yo voy a transformar mi carácter, hermano. Y el carácter define todo. El carácter define todo. En el Salmo 138, versículo 8, Salmo 138, versículo 8, dice el salmista, el Señor cumplirá su propósito acerca de mí. Tu amor, oh Señor, permanece para siempre. No abandones la obra de tus manos. Mire, cuando usted ve la vida de cada uno de los grandes hombres de Dios, grandes mujeres de Dios en la Biblia,
Usted ve que ninguno de ellos era perfecto, ninguno. Pero todos, sin excepción, tuvieron que pasar por un proceso hasta que Dios los transformó en lo que Dios quería. ¿Fueron perfectos completamente como nosotros definimos la perfección? No, hermano. Fueron gente con defectos. Pero gente que lo que hacía diferencia en su vida era la fe que tenían en Dios. Que cuando pasaban las pruebas, aunque se desanimaran, seguían creyendo en Dios. Y mire, uno de los ejemplos típicos es Elías. Elías era un hombre que dice la palabra que cuando Elías oraba, Dios respondía. Cuando Elías ordenó que no lloviera, no hubo lluvia durante 3 años. Hasta que Elías volvió a orar que hubiera lluvia otra vez. Ahora, pues usted ve a Elías cuando se confronta con Jezabel, que Elías sale huyendo. Y uno dice, pues, ¿dónde está la fe de Elías? Bueno, para Dios, el que usted y yo hagamos en algunos momentos no significa que el proceso ya se paró, que Dios dejó de obrar en nosotros. Pero cuando usted ve en el libro de Hebreos, dice la Biblia, Dios determina que Elías era un hombre sujeto a pasiones como nosotros, pero cuando Elías oraba, Dios respondía. Entonces, en la prueba, en las dificultades donde Dios realmente va a hacer las cosas, va a transformar mi carácter de la manera en que Dios realmente quiere. Así que Dios quiere, dice aquí Santiago, versículo 4, que la paciencia tenga su obra completa. Y luego lo repito otra vez, para que seáis perfectos y cabales. Otra vez la palabra completo o la palabra santo es lo mismo. Dios está repitiendo una y otra vez lo mismo. Dios lo que quiere es que lleguemos a hacer exactamente lo que Dios espera de nosotros. En Hebreos capítulo 5, versículo 7. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Mire cómo, si yo le preguntara a usted, por ejemplo, ¿usted cree que Jesús era perfecto? ¿Qué pensaría usted? ¿Era perfecto Jesús? ¿Sí o no, hermanos? Sí. Pero mire, pero es interesante que este pasaje dice que Jesús, Dios lo tuvo que pasar por la crisis para que Jesús aprendiera en la práctica lo que es realmente la obediencia. Vean lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo 7. Dice, y Cristo, en los días de su carne, o sea, cuando estaba aquí viviendo, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Jesús pudo haber dicho desde el inicio que él era obediente a Dios, pero ¿dónde se demostró que era obediente? En la crisis. Cuando tuvo que ir a la cruz, cuando allá en Getsemaní le dijo, Señor, que no sea mi voluntad, sino como tú quieres. 3 veces le dijo Jesús, Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero. Es en ese momento que Jesús demostró que para él la voluntad de Dios era más importante que su propia voluntad. Es en la prueba donde usted y yo vamos a demostrar realmente cuánto realmente nuestra fe es fuerte y genuina delante de Dios. Cuando todo está bien es fácil, pero cuando las cosas van difíciles, cuando todo se derrumba, es ahí donde podemos ver de alguna manera clara lo tan real que es Dios en nuestra vida. Yo no sé realmente qué es lo que Dios está haciendo en nuestra vida en este tiempo. Yo no sé cuál es la situación que estamos pasando. Pero en lugar de preguntarle a Dios por qué está pasando esto en mi vida, decirle, Señor, ¿para qué? ¿Qué es lo que quieres mostrarme? ¿Qué es lo que tú quieres que yo aprenda en esta situación? Y en lugar de concentrarme en las crisis, concentrarme en lo que Dios quiera que yo aprenda a través de esa crisis. Nada sucede sin que Dios realmente lo sepa y que Dios lo permita. Cada uno de nosotros, hermano, Dios tiene la meta en nuestra vida de llevarnos a ser perfectos según el criterio de Dios. Y Dios va a hacer lo que sea necesario para llevarnos al punto de lo que Él quiere. Para Dios, Jesús tenía que pasar por todo lo que pasó, aún en la cruz, para llegar a ser lo que llegó a ser. Nosotros, si Jesús tuvo que pasar eso, ¿usted cree que Dios va a cambiar su forma de actuar con nosotros? Claro que no. Entonces, todo lo que Dios está haciendo en nuestra vida, cualquier crisis, Dios la está usando para que podamos llegar a ser el tipo de hombres y mujeres que Dios realmente puede usar para su honra y tu gloria. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Mi Dios, gracias porque a través de Santiago podemos aprender, Señor, que las circunstancias, las crisis, las pruebas,
No están ahí, Señor, como un castigo de parte tuya. Y claro, Señor, hay circunstancias que vamos a sufrir por causa de las decisiones que estamos tomando. Pero, Señor, gracias porque a pesar de las malas decisiones que podemos tomar, tú sigues usando todo eso para, Señor, ayudarme a crecer en esa relación personal contigo. Mi Dios, gracias, porque nunca, Señor, te cansas de obrar en nuestra vida. Gracias porque nunca dejas, Señor, de hacer la obra en nosotros. Gracias porque nunca te has cansado y nunca te cansarás, Señor. Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu presencia en este lugar, Señor. Tú sabes la carga, la necesidad que cada uno de los que estamos aquí hemos traído, Señor. Te pedimos, Señor, hoy que seas tú el que obre en cada uno de nosotros. Háblanos, Señor. Rompe aquello que tenga que ser roto en nuestra vida. Cambia lo que necesita ser cambiado, Señor. Transforma lo que necesita ser transformado. Quita lo que debe ser quitado, Señor. Pero, Señor, sigue obrando en nuestra vida. Perdónanos por las veces, Señor, que nos hemos, Señor, caído. Y que en lugar de ver tu obra en nuestra vida, lo que hemos hecho realmente, Señor, es quejarnos delante de ti. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que tú obres en nuestra vida, Señor. Tú conoces la situación, la condición de cada uno de los que estamos aquí, mi Dios. Tú sabes, mi Dios, lo que está pasando en nuestra vida, Señor. Y Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Obra en la vida de cada uno, Señor. Amado hermano, amada hermana, solamente tú y Dios saben lo que está pasando en tu vida. Señor, en el nombre de Jesús, quebranta nuestro orgullo, Señor. Ayúdanos a entender que tu obra es perfecta, Señor. Prueba nuestra fe, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por lo bueno que eres, Señor. Me acerco ante tu presencia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, confiamos en ti, Señor. En el nombre a pesar que las de circunstancias Jesús. no puedan, Señor, parecer como algo correcto, Señor, pero sabemos que tú siempre vas a obrar en nuestra vida, Señor. Mi ofrenda, gracias porque nunca te cansas de hacer la obra en nuestra vida, Señor. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Alabanza, gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Adoración, lo que te ofrezco. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre del Señor. En el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Es alabanza y adoración, lo que te ofrezco, Señor. Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. De Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Me acerco ante tu presencia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. A ofrecerte mi ofrenda, oh Señor. A ofrecerte mi ofrenda, oh Señor. Este, Señor, es alabanza y adoración, Señor. Es alabanza y adoración. Lo que te ofrezco, oh Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Lo que te ofrezco, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús. En el nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Porque, Padre, el que tú obres en mi vida, Señor, es una muestra, es una evidencia, Padre, que soy tu hijo. Que tú no has dejado de trabajar en mí, Señor. Si a pesar de mis errores, si a pesar de mis fallas, Señor, a pesar de mis pecados, tú sigues obrando en mi vida, Señor. Padre, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.
Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. De Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por lo bueno que eres. En el nombre. Gracias, mi Dios, porque tú eres bueno, Señor. De Jesús. Señor, hoy en este día, Señor, aceptamos, Señor, que lo que está pasando en mi vida es parte de tu propósito en mí, Señor. Y Padre, gracias porque tú, Señor, no has dejado hacer la obra en mí, Señor. Padre, ayúdame a caminar cada día, Señor, acrecentando, Señor, trabajando en esta relación contigo, Señor. Padre, obra en mi fe, Señor. Ayúdame que mi fe no sea una fe, Señor, religiosa, sino una fe genuina en ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Gracias porque tú sanas, tú restauras, Señor, tú perdonas, tú levantas, Señor. Y Padre, gracias porque sigues obrando en mi vida a pesar de todo, Señor. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Tú eres mi Rey y mi todo, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, oramos, Señor, para que seas tú el que siga obrando en nuestra vida. Y Padre, hoy también queremos hacer una invitación, Señor. Si en este lugar hay una persona que todavía no ha entregado su vida a Cristo, quiero decirte que la palabra nos enseña por lo menos 4 cosas importantes. Número 1, nos enseña que la salvación solamente se obtiene a través de la fe en Jesucristo. La Biblia nos enseña que no hay ninguna religión, que no hay ninguna iglesia, que no hay ninguna buena obra que nos pueda salvar, que solamente Jesús nos puede dar salvación y vida eterna. Yo quiero hacer una oración. Si tú quieres entregar tu vida a Cristo, haz esta oración conmigo. Dile: Señor Dios, en este día reconozco que soy pecador, Señor. Reconozco que mi vida está alejada de ti, Señor. Señor, reconozco en segundo lugar que yo no me puedo salvar a mí mismo, que no hay ninguna iglesia, ninguna religión, que no hay ninguna buena obra, no hay ningún nivel de sinceridad que pueda realmente acercarme a ti. Dice la Biblia en tercer lugar que solamente en Jesús hay salvación y vida eterna. Yo reconozco, Señor, en este momento que Jesús es el único medio de salvación. Tu palabra dice, Señor, que de tal manera amó Dios al mundo, y eso incluye a cada ser humano, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tu palabra también dice, Señor, que la decisión de aceptar o rechazar a Jesús es personal. Y Señor, hoy yo decido entregarle mi vida a Cristo para que Él sea mi Señor y mi Salvador. Señor, entiendo que no es un cambio de religión que tú estás buscando, sino una relación personal contigo, Señor. Mi Dios, gracias en el nombre de Jesús, porque tu palabra dice que cuando yo confieso a Jesús como mi Señor y Salvador, tú declaras en tu palabra que eso, Señor, tú lo aceptas, y que tú declaras ahora, Señor, que yo ahora soy tu hijo. Si hay alguna persona que hizo esta oración entregándole su vida a Cristo, levante su mano.